Así es, atrae mi corazón a ti, Señor Jesús. Él es todo suficiente y Él tiene todo lo que necesita en nuestra vida. Por eso atráenos a ti, Señor Jesús. Bienvenidos en esta tarde al servicio de la Iglesia Pasión. Nos alegramos que nos estés acompañando en esta hora. Queremos pedirle que le dé like, que lo comparta, que lo envíe a sus amigos, a sus familiares, para que todas las personas tengan la oportunidad de poder escuchar la voz del Señor, la palabra del Señor, y ser bendecidos a través de la administración, a través de la oración y a través de todo lo que estamos haciendo aquí en este servicio. Esperamos en el Señor que el Espíritu de Dios sea trabajando sobre tu vida y sea fortaleciendo tu corazón en este tiempo especial, en esta temporada increíble de grandes desafíos y retos, tremendas oportunidades también que estamos viviendo en este tiempo. Así es que quédese con nosotros, alabe al Señor con nosotros, adore al Señor con nosotros, reciba la palabra del Señor con nosotros en esta hora. En esta tarde quiero compartir con ustedes dos palabras. Las palabras son: no temáis. Leemos acerca de estas dos palabras muchas veces en las Sagradas Escrituras, pero esta vez quiero utilizar una historia que les voy a leer en un instante, que nos habla de tres cosas. Nos habla de realidad, nos habla de presencia y nos habla de fe. Dice así la historia: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Por supuesto, está hablando de el Señor Jesucristo. Fíjense la pregunta importante que el Señor les hace, y también un tanto curiosa, que le hace a los discípulos. Hay tanto que aprender de este pasaje, muchísimas cosas, y está también en los evangelios de Mateo y Marcos, por si usted quiere leerlo posteriormente. Pero yo me quedo maravillado, porque en Mateo, cuando ellos despertaron a Jesús y él se levantó, él les hizo esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? En Lucas capítulo 8 verso 25 dice: ¿dónde está vuestra fe? En Mateo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y en Marcos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, yo les pregunto a ustedes: ¿era razonable la pregunta de Jesús ante semejante tormenta y peligros? No, pero para la fe no hay razón. Lo que tiene que haber es una confianza sin temor, o más bien dicho, confiar a pesar del temor. Como vemos y oímos, hay mucho que aprender de una crisis, y especialmente en este tiempo de la crisis del COVID-19. Nos lleva a una profunda reflexión personal.
nos debe llevar también a analizar nuestra forma de vivir en estos días. Nos debe llevar a un arrepentimiento y regreso a nuestro Dios. Y nos debe llevar a examinar nuestra fe y en qué o quién estamos confiando. Meditemos un instante en la realidad. ¿Está usted oyendo la voz? Y permítame, la voz de Dios: no temáis, no tengan miedo, no teman. ¿Cómo podemos aceptar eso? La única manera de justificar eso es la realidad de Dios, la realidad de su amor y la realidad de su poder. Y amigos, para un Dios real, una fe real, solo hay una manera de enfrentar las circunstancias y disipar nuestras ansiedades. ¿Cuál es esa manera? La fe en Dios, nuestra confianza en Él. Y hablando de nuestra fe, la fe no es para hablar de ella o para exhibirla cuando todo está bien. Si hay un momento para tener fe, es en este tiempo en el que estamos viviendo. Si hubo un momento para los discípulos en tener fe, fue cuando ellos estaban en esa barca a punto de perder la vida. Quizás no hace falta recordar todo lo que estamos escuchando en las noticias, pero la realidad del coronavirus es como ahora: 2.1 millones de personas infectadas, 146,000 muertes, más de 20 millones de personas solo aquí en Estados Unidos han aplicado por el desempleo, sin contar muchas, miles, millones de personas que no tienen documentos. Decenas de miles de negocios que posiblemente cerrarán en el 2020 porque no pueden sobrevivir estos 3 meses cerrados, según lo que dicen los expertos. Millones de personas en sus casas están consumiendo sus últimos ahorros al estar encerrados en sus hogares sin poder ir a trabajar. Donde quiera que recibimos las noticias de eso, se nos habla exactamente de lo mismo. A veces hablo con algunos amigos que están en otros países y es exactamente lo mismo que estamos escuchando. ¿Es esa una realidad? Claro que sí, es una realidad, como la realidad en la que estaban los discípulos. Su única esperanza no eran sus habilidades marítimas para salvarse de la tormenta o el tiempo que durara la tormenta. Su única esperanza era el Señor Jesucristo, y Él estaba allí con ellos, aunque no supieron cómo es que Él iba a actuar. Eso es exactamente lo que nos pasa hoy en día. Confiamos y tenemos fe en Él, aunque no sepamos cómo es que Él va a actuar. Amigos, esta historia nos habla de una realidad. Había una tormenta que estaba a punto de hundirlos y matarlos. Esta historia también nos muestra la presencia de Jesús en el mismo barco que iban los discípulos. Estaba el Señor allí. Esta es una historia que no solamente nos habla, como dije al principio, de una realidad como la que estamos viviendo hoy en día. Nos habla de una presencia. Estoy hablando de la presencia de Jesús allí en el barquito con ellos, pero también es la historia de la fe. Esta historia nos habla de una fe. Y Jesús les preguntó a ellos: ¿dónde está su fe? Y les pregunta: ¿cómo es que no tenéis fe? Habiéndola perdido, reaccionamos, no pensamos, no oramos, no esperamos.
Nos preguntamos, ¿qué hacía Jesús en medio de esa tormenta? Lea la historia. Jesús se durmió. ¿Por qué fue que se durmió? Si usted lee todo lo que Jesús hizo ese día, se va a dar cuenta que él definitivamente estaba exhausto, estaba cansado por todo el trabajo de ese día. Podría decirse quizás que no se daba cuenta de lo que pasaba cuando estaban en medio de esa tormenta, o simplemente en su confianza, en su cansancio, reposaba en su confianza. En Marcos capítulo 4 verso 38 uno lee que los discípulos le preguntaron: ¿no te importa? ¿No tienes cuidado que perecemos? Era un reproche a Jesús por dormir en medio de tal tempestad. Estamos pereciendo y duermes. ¿No será acaso las mismas preguntas que pudiéramos hacernos en este tiempo de crisis? ¿No te importa, Dios, lo que está pasando? Claro que sí le importa, como a Jesús le importaba en ese tiempo de crisis. Preocupación. Pero en esta forma de actuar de Jesús, yo veo tres aspectos importantes, dos aspectos más bien importantes que quiero mencionar con ustedes. Primero, uno es soberanía, la actuación de Dios en su sola sabiduría. Tenemos que confiar en lo que Él hace y cuándo lo hace y cómo lo hace. La otra cosa que veo mientras Jesús dormía es enseñanza, tener confianza en medio de la tormenta. Tenemos que aprender a confiar, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a tener fe, es verdad, en estos días, y vivir dependiendo de Dios, no como el último recurso, no como la última alternativa después de que hemos agotado todas las cosas que nosotros tenemos y hacemos, sino como la única posible, verdadera y real fuente de nuestra ayuda. ¿Qué hacían los discípulos en medio de la tormenta? Estaban aterrados, sosteniéndose en su barco para no caer al mar y deseando salir pronto de esa tormenta. Estoy seguro que haríamos lo mismo si fuera nuestro caso. Ahora, cuando Jesús les pregunta a ellos: ¿dónde está vuestra fe?, uno se pregunta, ¿qué fue lo que Jesús les reprochó a ellos? ¿Les reprochó su miedo? ¿O les reprochó las emociones naturales ante un peligro como el que estaban enfrentando? ¿Les reprochó acaso sus reacciones? No, no, señores. Lo que Jesús les reprochó fue su falta de fe, su falta de confianza. Quizás ese sea el trato del Señor para estos días que estamos viviendo en este tiempo de crisis. Recuerden, esta historia de la tormenta en el mar de Galilea con los discípulos y Jesús en el barco es la historia de temor, es la historia de fe, es la historia de oración, pero es también la historia de un milagro sobrenatural. La misma situación es con cada uno de nosotros en este tiempo de crisis. Tenemos una realidad de temor y angustia. Yo mismo a veces estoy asustado y temeroso, pero también tenemos que considerar que esta tiene que ser una época de fe y también debe de ser una temporada de oración, y aún más en espera tiene que ser un tiempo para un milagro de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 8 verso 25 vemos a los discípulos pidiendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Más exactamente, Señor, sálvanos ya, que estamos pereciendo. La Biblia dice que las olas hundían, irrumpían en la barca, estaban abatiendo. Las olas estaban rebasando los costados de la barca, según Mateo 8:24. Marcos dice que de tal manera que ya se estaba
llenando de agua. Los discípulos no habían aún llegado a ser conscientes de que Jesús era el Señor de la naturaleza. Lo habían hecho hacer varios milagros y sanidades, pero no habían llegado a este punto donde una nueva revelación de Dios para ellos tomó lugar. El Señor de la naturaleza. No habían llegado a todas las conclusiones que se derivan de Él como Señor y Mesías. Quizás una nueva revelación de Dios tiene que tomar lugar en nuestro corazón en estos días. La revelación de su amor, la revelación de su misericordia, la revelación de su intimidad y comunión con Él, la revelación de su poder ilimitado para actuar. La historia nos muestra que Jesús le habló al mar. Una palabra del mismo creador del mar fue suficiente para que el viento se calmara y el mar se aquietara. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestro corazón? Debieran ser aquellas en las que usamos para hablarle a Él en estos días. Deben de ser aquellas en las que nos hablamos a nosotros mismos. No hay mejor cosa que utilizar la palabra misma de Dios para hablarnos a nosotros mismos. También tiene que ser aquella que tomamos para hablarle a otros que están en la misma condición de desesperanza y angustia. Pero también tiene que ser la palabra que le hablamos a las circunstancias. Estoy hablando en un ejercicio de fe, en una actuación de confianza. Para ir concluyendo, hablemos brevemente de la presencia de Jesús. Ellos tenían al Señor del mar y de las olas con ellos en la barca. Seguía siendo el Señor aunque estuviera en medio de la tormenta. Mis amigos, quiero decirles que el Señor sigue siendo el Señor de señores y el Rey de reyes aún en medio de la crisis que estamos viviendo. Él no ha perdido su poder, ni su gracia, ni su misericordia para actuar en nuestras vidas. La tormenta de los discípulos nos enseña cómo ir a través de las grandes batallas y luchas que estamos enfrentando en estos días. Por ejemplo, no pienses, ni sientas, ni hables que Dios te ha abandonado, porque Dios está justo allí. Te sorprenderás, está más cerca de lo que tú piensas, de lo que tú te imaginas. En segundo lugar, cuida tu fe y tu confianza. Para poder sobreponernos a la crisis actual, se necesita la fe. Pero no la fe en los sistemas, no la fe en las personas, no la fe en nosotros mismos, sino la fe en nuestro Dios verdadero. La fe en el Señor Jesucristo, que está 100% interesado en lo que está pasando con tu vida en estos días. Ese fue el punto central de Jesús con los discípulos. ¿Dónde está tu fe? Lo es también para nosotros. Por lo tanto, no temamos, no tengamos miedo. Y por último, no saques la oración y la adoración de tus tormentas. La Escritura nos enseña que los discípulos terminaron adorando a Jesús después de que Él había hecho el milagro. Es muy importante que alabemos al Señor aún antes de ver el milagro, antes de una tormenta, durante una tormenta y después de la tormenta. Es preciso que lo alabemos y nos volvamos adoradores, entregados del verdadero Señor por sus bondades y sus misericordias. No olvide que la oración te mantiene conectado con Dios hasta que usted llegue seguro, hasta que pasemos todo lo que estamos viviendo en estos días. La comunicación con Dios va a proveerle el camino seguro para llegar. Concluyo diciendo: el mensaje
del Señor Jesucristo para ti. Para ti, mi amigo y mi amiga, para ti, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para cada persona, independientemente de qué sea o qué tenga o qué le esté sucediendo. El Señor te dice: no temáis, tenga fe, yo estoy aquí. El Señor no solamente nos provee su compañía para darnos seguridad y fuerza, pero también nos provee su compañía para realizar un milagro. En estos días de posible escasez, Él abrirá las ventanas de los cielos para proveer tus necesidades. Personas tocarán a la puerta para suplir lo que necesitas. Situaciones sorprendentes están sucediendo en tu casa y en tu familia a causa de Él y de la fe que te conecta con el Señor Jesucristo. Permítame orar por usted. Permítame bendecirlo y permíteme declarar la palabra de Dios sobre ti. No temas. ¿En qué se basaba Jesús? No temas. Yo estoy aquí. El Señor está allí justo al lado tuyo. Primero, yo quiero guiar a las personas que no conocen al Señor, que no tienen una relación personal fuerte con Él. Haz esta oración conmigo para que Jesús venga a tu vida y se convierta en la realidad de tu vida. Ora conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he estado alejado de ti, que necesito tu perdón. Ven a mi corazón. Quiero que vivas dentro de mí a partir de este instante. Quiero ser tuyo, quiero que seas mío. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, limpia mi vida de todas mis maldades. Por la gracia y tu amor me vengo reconciliando contigo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, dele un like, levante la mano, escriba una pequeña palabra allí en la sección del chat, allí en Facebook, para que nosotros podamos orar por ti y mantener alguna comunicación contigo. Pero ahora quiero hacer esta oración porque son tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de temor. Padre, yo oro por esa paz que solamente el Señor Jesús sabe darnos. Oro por esa paz viniendo a los corazones. Oro para que la gracia tuya venga trayendo orden a los pensamientos. Oro por las familias que están en sus casas luchando y pensando cómo van a ser mañana. Señor, oro para que ellos se apropien de una fe que los lleva, Señor, hacia una experiencia de milagros y manifestaciones poderosas del Señor Jesús sobre sus vidas. Oro por provisión, Señor. Oro por protección, Dios mío. Oro por dirección, Señor, sobre cada persona que nos está mirando ahora. Yo oro para que tu bendición venga sobre ellos, Padre, y aquellos que ya han estado enfermos o que están enfermos con el COVID-19, sánalos, extiende tu mano. Este es un tiempo de milagros y manifestaciones de tu parte, Señor, sobre todo hombre y mujer que tiene fe en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendecimos al Señor en esta hora. Nos hemos gozado en tomar este tiempo de adoración y alabanza, llegar hasta sus casas o su automóvil, donde quiera que usted nos ha estado mirando. El Señor los bendiga. Conéctese con nosotros. Nosotros nos conectaremos contigo para poder continuar orando por ti y poder ayudarte en este tiempo de crisis, con oración, con dirección, con consejos, con apoyo. La Iglesia Pasión tiene también varias otras actividades durante la semana, todas online, todas en línea, todas por medio de la plataforma de Facebook, de YouTube, y también puedes ir a la página de internet de la Iglesia Pasión o Pasión Iglesia.
Permítame compartir contigo esta información importante. Tu generosidad, tus dádivas, tus diezmos y ofrendas son todavía bienvenidos. Hazlo llamando al 833, texteando al 833-995-2194. Quiero repetir, para el envío de tus ofrendas, envía un texto al 833-995-2194 y eso te va a llevar directamente al sitio donde puedes hacer tu donación o dar tu ofrenda. Quiero pedirte también que nos visites en la página de internet de Pasión Iglesia, www.pasioniglesia.com, y vas a encontrar allí los mensajes, la alabanza, los estudios bíblicos y las distintas actividades que Pasión Iglesia ha estado haciendo para cada uno de ustedes. También quiero recordar a los papás y muy especialmente a los niños, todos los martes a las 7 de la noche, hora del centro, estamos transmitiendo una actividad especial para los niños. Así es que no se lo pierda. Ha estado muy bueno, muy interesante, y de esta manera tus niños se mantienen conectados con la palabra del Señor, con la presencia de Dios, con la realidad de Dios, todos los martes a las 7 de la noche. También queremos invitarles al servicio familiar los jueves. Tremendos estudios bíblicos están tomando lugar a las 7:30 de la noche, hora del centro, que se llaman Empodérate, porque eso es lo que están haciendo: empoderarte para vivir una vida plena en Dios, una vida plena en sus promesas y en su poder. No se lo pierda, está tremendo. Cada jueves a las 7:30 de la noche, hora del centro. Por último, queremos invitar a los jóvenes que se conecten todos los viernes a las 7 de la noche, hora del centro. Código 412 es el nombre del Ministerio de Jóvenes de Pasión Iglesia. Los invita todos los viernes. Muchachos, muchachas, inviten a sus amigos, háganse presentes, compartan con nosotros. Será una bendición para que estén allí. Quiero indicar que este evento para los jóvenes, en vez de ser a las 7 de la noche, es a las 8 de la noche. 8 de la noche. Así es que conéctese con nosotros, conéctese con Pasión Iglesia, envíenos su texto, envíenos su mensaje, y con gusto estaremos listos para servirle, para bendecirle, para ayudarle, para guiarle durante este tiempo tremendo de grandes desafíos. El Señor los continúe bendiciendo y les dé una tremenda semana, una semana de milagros de fe. Amén y amén.